Estimados alumnos, bienvenidos nuevamente. Profesor Gutiérrez, ¿cómo está? Hola, Buenas Julio, clases. ¿cómo estás? ¿Qué tal, ¿Estamos profesor? listos? Ya estamos Gracias, listos, adelante. perfecto. Muchas gracias, Julio, por darme el pase. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a esta clase de geometría. Ya estamos en la semana número 3. En esta semana vamos a ver los problemas relacionados a líneas y puntos notables. Hasta ahí va a ser el examen número 1, ¿de acuerdo? Una breve mirada a lo que hemos estudiado. Vamos a ver acá. En la semana 1 hemos estudiado las rectas paralelas, las rectas perpendiculares. Hemos estudiado el ángulo, la bisectriz del ángulo, el complemento de un ángulo, el suplemento de un ángulo y 5 teoremas básicos, además de los teoremas auxiliares. La segunda semana hemos estudiado ya el triángulo con sus 6 teoremas básicos y los 5 triángulos rectángulos notables. Además, hemos visto unos teoremas auxiliares, teorema del boomerang, de la mariposa, del pez, de la estrella, etcétera, ¿no? Y también vimos la técnica del triángulo isósceles, que nos ayuda mucho a resolver problemas. Inclusive en esta clase vamos a usar estas técnicas también. Ya les he comentado que en el primer examen generalmente hay un problema para aplicar eh, la técnica del triángulo isósceles. Muy bien. Y ahora, para esta semana, nos corresponde ver, pues, las 5 rectas y los 5 puntos notables del triángulo. Empecemos muy rápidamente, todo esto lo tienen en el video, que lo pueden ver las 24 horas del día. Alturas. Las 3 alturas del triángulo se cortan en el ortocentro. Si el triángulo es acutángulo, el ortocentro es un punto interior, está en la región amarilla. Si el triángulo amarillo es obtusángulo, acá tiene un ángulo obtuso, las alturas se cortan fuera del triángulo, aquí. Entonces, si el triángulo es obtusángulo, el ortocentro es un punto exterior. Y si el triángulo es rectángulo, como los catetos son alturas, el ortocentro se encuentra en el vértice del ángulo recto. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Hay un problema en el cual es necesario conocer esa ubicación del ortocentro del triángulo rectángulo. También hay otro detalle, miren. Este ángulo rojo es igual a este ángulo rojo, siempre. Lo mismo, los azules son iguales y los verdes son iguales. ¿Por qué? Por el teorema de ángulos de lados perpendiculares. Observen este ángulo rojo, tiene sus lados perpendiculares a estos lados del otro ángulo rojo. Por eso es que son iguales. Igual ocurre con los azules y con los verdes. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Luego tenemos las 3 mediatrices. Las 3 mediatrices, que son las perpendiculares levantadas por el punto medio de un lado, se cortan en el punto notable llamado circuncentro. Cuando el triángulo es acutángulo, el circuncentro es un punto interior. Cuando el triángulo amarillo tiene un ángulo obtuso, notan que el circuncentro es un punto exterior. Y cuando el triángulo es rectángulo, el circuncentro está en el centro y punto medio de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, miren ya, el triángulo rectángulo tiene 2 características interesantes para el ortocentro y el circuncentro. Con respecto a los ángulos, si este ángulo vale B, ya dentro de un par de semanas vamos a estudiar la circunferencia, que es muy fuerte. Este ángulo se llama ángulo inscrito, de manera que este arco tiene que ser el doble del ángulo B. Por lo tanto, este ángulo central formado por estos radios es el doble del ángulo B. Eso se los menciono porque hay un problema de la guía de esta semana en el cual tienen que aplicar esa técnica de el ángulo doble para el circuncentro. 3. Las bisectrices interiores
se cortan en el punto notable llamado incentro, porque es el centro de la circunferencia inscrita. Este ángulo tiene una fórmula. En el video pueden ver la demostración. Esa fórmula a la hora de un examen ahorra tiempo. Ese ángulo obtuso es 90 grados más la mitad del tercer ángulo, más la mitad del ángulo B. Luego, para el excentro, cuando en el triángulo amarillo se traza esta bisectriz exterior, la bisectriz interior del ángulo A prolongada también pasa por el mismo punto, son concurrentes. Ese punto notable es el excentro. ¿Ya? O sea, esto es bisectriz exterior, y esto es una bisectriz interior del triángulo amarillo prolongada. Entonces, todo triángulo tiene tres excentros. Es la única figura que tiene tres excentros. Acá les he hecho un gráfico con mucha precisión. Para ello existen software, programas. Este es el GeoGebra. Es un programa totalmente libre. Ustedes lo pueden usar en internet, GeoGebra. Es un programa totalmente gratis. Permite hacer gráficos, permite hacer deducciones. Y como geo significa geometría y gebra es la terminación de álgebra, este es un software muy poderoso tanto para la geometría como para el álgebra, el cálculo matemático, la geometría analítica. Ahí, ese gráfico lo he hecho con ese software. Entonces, noten que aquí, en este triángulo, estas son las bisectrices exteriores y estas son las bisectrices interiores. Entonces, estos tres puntos son los tres excentros de este triángulo. Es el único punto notable que tiene tres excentros. Entonces, aquí hay dos fórmulas que hay que tener en cuenta. La primera es para hallar el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Este ángulo tiene esta fórmula, parecida a la de las bisectrices interiores. 90 grados menos, en el otro caso era más, aquí es menos, la mitad del ángulo opuesto, la mitad del ángulo A. Y la segunda fórmula es la combinación de bisectrices. Por ejemplo, esta bisectriz interior y esta bisectriz exterior del triángulo amarillo forman este ángulo rojo. Entonces es muy fácil demostrar que ese ángulo rojo es la mitad de este ángulo rojo de dos bolitas. ¿Ah? Fíjense esa relación, la mitad. Análogamente, este ángulo verde es la mitad de este ángulo. Ya lo he puesto así en colores para que ustedes puedan recordarlo más fácilmente. Las medianas se cortan en el baricentro, que tiene una propiedad muy usada, la propiedad K2K. ¿Qué nos dice esa propiedad? Que la distancia del baricentro a un vértice es el doble de su distancia al punto medio del lado opuesto, K2K. En forma numérica, si esto vale 5, esto vale 10. ¿Listo? Y la última fórmula para esta clase es el ángulo formado por una altura y una bisectriz interior. Esta es la altura, esta es la bisectriz. Se demuestra, aplicando los teoremas básicos del triángulo, que este ángulo formado por altura y bisectriz es la semidiferencia de los ángulos de la base. ¿Ya? Entonces hemos repasado la teoría básica, ya son 10 y 20. Vamos a entrar ya a los problemas. Antes de ello, en el libro está la definición de seviana. Se llama seviana de un triángulo amarillo al segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación. O sea, puede ser una seviana interna del triángulo amarillo o puede ser una seviana externa. La seviana tiene su origen en honor de un matemático italiano llamado Giovanni Ceva. Giovanni Ceva, que es famoso por su teorema de Ceva. Y hoy, justamente 7 de diciembre, se conmemora la fecha de su fallecimiento, en el año 1734, más o menos. ¿Ya? Ceva.
Bueno, en el triángulo isósceles, sobre la altura relativa a la base, que también va a ser mediana y va a ser bisectriz interior, se va a encontrar pues el ortocentro, baricentro, incentro y ortocentro. Porque sobre esta línea notable se confunden pues las 4 rectas notables. Lo único que no puede ser es bisectriz exterior. Y en el triángulo equilátero, como los 3 lados son iguales, los ángulos son iguales a 60, se forman ángulos de 30, y los puntos notables coinciden en uno solo: ortocentro, baricentro, incentro y ortocentro. La recta de Euler es una recta muy interesante. Un matemático de Europa descubrió hace muchos siglos de que en todo triángulo el ortocentro de las alturas, baricentro de las medianas y el circuncentro de las mediatrices, centro de esta circunferencia, siempre están en línea recta. A esa recta se le llama recta de Euler o de Euler. Y también se cumple el teorema del baricentro K2K sobre esos puntos notables. Se cumple que esta distancia del ortocentro al baricentro vale 2K, la otra vale K. Fíjense, para el caso particular del triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo, miren, ya sabemos que este punto es el circuncentro, este punto es el ortocentro. Sobre esta mediana, obviamente se va a encontrar el baricentro en la misma proporción K y 2K. Ahí está. Y otra deducción, miren, como esto vale 3K y es el radio de la circunferencia, esto también es 3K y esto también es 3K. Miren, todas las cosas que pueden conocer cuando en un triángulo rectángulo conocen el ortocentro, baricentro y circuncentro. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar a los problemas. Ya saben ustedes que aquí la programación es muy estricta, todo tiene un orden, ya habíamos visto esto. En la guía tenemos que en la primera semana se vieron los problemas de rectas y ángulos, semana 1. En la segunda semana, semana 2, los problemas relacionados al triángulo y sus teoremas básicos. Y ahora la semana 3, líneas y puntos notables. Ahí vamos a tocar entonces los problemas respectivos. Muy bien, veamos entonces acá, semana 3. Semana 3. ¿No está acá? Ahí está. En el primer problema, vamos a leerlo bien, identificar los datos, la incógnita, completar el gráfico. Y luego veremos qué teoremas utilizar. Dice problema: las medidas de los ángulos de un triángulo ABC, acá está el triángulo ABC, están en progresión aritmética. Ah, caramba, progresión aritmética. ¿Ya? Progresión aritmética. Siendo el ángulo ABC el de valor promedio. O sea, este ángulo es el que está en el medio. Digamos, a ese ángulo lo voy a llamar teta. Entonces, este va a ser el menor a teta, será teta menos R, y este será el siguiente a teta, teta más R. Esa es una buena forma de indicar la progresión aritmética. ¿De acuerdo? Siguiente párrafo. Dice: se traza la bisectriz interior BS. Voy a trazar acá la bisectriz interior BS. O sea, este ángulo igual a S. Y me piden determinar, vamos a subrayar la incógnita, el ángulo que forman las bisectrices de los ángulos BAC y BSC. Hay que trazar dos bisectrices. La bisectriz del ángulo BAC es esta más o menos, y la otra del BSC, más o menos por acá. Ahí se van a cortar.
ese punto no nos dicen qué letra tiene, vamos a ponerle un punto D. Entonces, acuérdense de que hay dos bisectrices. Esto es bisectriz y esto es bisectriz. Estos ángulos son iguales. Y este ángulo es igual a este ángulo. Así. Listo. En eso consiste el problema. Voy a marcar X a este ángulo. Ahí está. Eso es lo primero que hay que hacer, identificar todos los datos, completar el gráfico con las bisectrices, identificar los ángulos iguales, el dato de la progresión aritmética, y ahora entramos al segundo paso, definir un plan, ver cómo llegar a X. Entonces, una de las cosas que les aconsejo es, miren la incógnita para ver qué cosa es lo que saben de esa incógnita. Miren que el ángulo X, ya tengo ese vértice, el puntito rojo que lo he marcado, lo he resaltado para que vean la importancia de ese punto. Uno de los extremos de ese ángulo X está por aquí. Y el otro extremo está por aquí. Entonces, observen ahora los datos de las bisectrices. Como hay bisectrices y hay triángulos, es muy posible que tengamos que descubrir alguno de estos teoremas. Por ejemplo, un teorema que se podría pensar es este de acá, que como hay bisectrices, este ángulo es la mitad de este ángulo, porque este es bisectriz interior y este es bisectriz exterior, ¿no es cierto? Entonces, ese teorema, más o menos, podría encajar con el problema si es que tenemos bisectrices, ¿ya? Entonces, vamos a problema. Entonces, ahí como que uno tiene que mirar un poco lo que más convenga. Miren este triángulo. En ese triángulo amarillo ya tenemos una bisectriz exterior. Es esta. Miren, esto es bisectriz exterior porque este ángulo es igual a este por dato. Entonces, esto es bisectriz exterior. Vamos a ponerlo así. Ahora, como que tenemos también el dato de que esto era bisectriz, miren. Esto era dato, ¿no? Ya lo habíamos marcado, bisectriz. Y esa bisectriz es bisectriz interior del triángulo amarillo. Por lo tanto, en el triángulo amarillo ABS, el ángulo X, de acuerdo a la fórmula que hemos repasado, es la mitad del ángulo amarillo ABS, o sea, la mitad de teta. ¿De acuerdo? Este es por la fórmula del ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el ángulo ABS, que es la mitad de teta, hay que calcular teta. O sea, todo el problema se reduce a calcular teta. Y eso lo podemos hacer a ojo cerrado. Miren. Todos sabemos el teorema fundamental del triángulo, el teorema básico, que lo voy a aplicar al triángulo donde aparecen los ángulos en progresión aritmética. En ese triángulo verde puedo aplicar el teorema 1. O sea, la suma de sus tres ángulos es 180 grados. Miren, teta más teta más teta, 3 teta, más R menos R se anula. Entonces, después de frente puedo poner 3 teta es igual a 180 grados y de aquí teta es igual a 60 grados. Si teta es 60 grados, yo puedo afirmar de que esto vale 15. O perdón, la mitad de 60, 30, ¿no? Esto vale 30. Y eso es lo que me interesaba en 1. Entonces digo, por lo tanto, en 1, el ángulo X tiene que ser la mitad de 30. 15 grados.
Ahí tienen la solución del primer problema. Miren, los colores nos ayudan mucho acá para identificar las figuras estratégicas. El triángulo amarillo y el triángulo verde son los que resuelven este problema número 1. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Se ve bien? ¿Los colores están bien? ¿Cómo va todo? De momento, profesor, no hay ninguna duda en el chat. Excelente. Entonces, pasemos al problema número 2. Dice lo siguiente. En un triángulo ABC, acá está el triángulo ABC, el ángulo A excede al ángulo C en 28. Entonces hay un dato que lo voy a poner acá. Dato, el ángulo A menos el ángulo C es 28, ¿no? Para resaltar este dato. Listo. Luego se traza CM perpendicular a la prolongación de la bisectriz interior BN. Entonces vamos a trazar acá la bisectriz interior BN y la prolongamos. ¿Listo? Y luego hay que trazar CM perpendicular a esa bisectriz. Estos ángulos son iguales. Y nos piden calcular la medida del ángulo ACM. Esto es MX. En eso consiste este problema. Muy bien. Entonces, empecemos analizando X para ver qué nos falta. X tiene su vértice acá. Uno de sus lados es perpendicular a BN prolongado. Y el otro está por acá o está por acá. Todavía no sabemos cuál de esos puntos puede ayudarnos. Sin embargo, aparentemente nos sentimos un poco cortos en ver qué cosa aplicar. Pero miren este dato. Si A menos C es 28 y tenemos nuestra teoría fuerte, que se las voy a poner acá, miren esto. Miren esto. El ángulo formado por una altura y una bisectriz interior es la mitad de A menos C. Entonces digo, caramba, esto me puede ayudar porque yo sé que A menos C es dato de problema. Entonces voy a trazar la altura porque este ángulo sale inmediatamente. Entonces, por eso es que es importante la teoría, ¿no? Porque nos da más ideas. Entonces digo, paso 2. Si yo trazo esta altura, como esta es bisectriz interior y esto es altura, decimos acá altura BH, podemos afirmar que este ángulo tiene que ser A menos C sobre 2. Voy a ponerlo ya. No es necesario, pero para que vean de dónde sale esto, ¿no? Como A menos C es 28, 28 entre 2, 14. Entonces, este ángulo mide 14. Ahora sí, puedo aplicar, si quieren, el teorema de la mariposa. En esta mariposa, ¿no? Pueden decir X más 90 es igual a 90 más 14 y de ahí X sale 14. O si no, también pueden aplicar el teorema de la primera semana de clase, teorema de ángulos de lados perpendiculares. Esos dos ángulos amarillos, X y 14, son iguales por tener lados perpendiculares. ¿De acuerdo? Entonces tienen varios caminos ahí. Otra razón podría ser son iguales porque tienen el mismo complemento. Tienen el mismo complemento. O sea, este es el complemento de X, este es el complemento de X, entonces 14 y X tienen que ser iguales por tener el mismo complemento. O sea, tienen ahí varias razones, ¿ya? Escogen la que más conozcan. Si conocen todas, más rápido después
la de lados perpendiculares. Ahí está. O sea, para este problema, el triángulo clave ha sido el triángulo ABC, este triángulo verde, porque ahí es donde hemos aplicado la fórmula verde. Y lo demás ya es para la configuración amarilla. Ahí está. Miren, por los colores pueden identificar qué parte es clave para este problema 2. Problema número 3. Dice, en un triángulo ABC, aquí lo observan, este es el triángulo ABC, el ángulo A es el doble del ángulo C. Este ángulo es el doble. O sea, ponerle acá alfa y 2 alfa de este dato. Dice, la prolongación de la bisectriz interior BD, hay que trazar la bisectriz interior y prolongarla. Estos ángulos son iguales. Interseca o corta en E a la bisectriz exterior que parte de C. Este es el ángulo exterior que parte de C. Entonces tengo que trazar la bisectriz de ese ángulo. Voy a trazar por acá para que se corte ahí. Este ángulo igual a ese ángulo. Dice que E es el punto de intersección. Se pide calcular CE, marco la X, sabiendo que DE vale 4. Esto es 4. Listo. Entonces ya terminó la primera parte del problema. Identificar todos los datos, la incógnita y completar el gráfico. Segunda parte, ver qué teoría aplicar. La conexión. Ahí nuestro cerebro tiene que traer a la mente las 3 semanas de clase para ver cuál es la que mejor encaja. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de transmitir esa forma de conectar. Entonces, ustedes pueden pensar, el profe ha aconsejado mirar primero X para ver qué cosa es lo que falta para calcular X. Entonces, digamos, en mi mente pongo esos 2 puntitos rojos. A la hora de un examen no lo ponen, pero acá como lo estamos explicando, más o menos así funciona la mente. Conecto esos puntos rojos porque son los extremos de la incógnita X. ¿Ya? Muy bien, entonces me doy cuenta que este extremo es muy importante, porque de ese extremo parte 4. Entonces, significa que este punto también es muy fuerte. Entonces, simplemente mirando X y mirando qué está a su costado, me doy cuenta que hay un triángulo muy importante. Este triángulo. Entonces, aquí viene la técnica que en los colegios americanos, en los colleges, enseñan mucho. La técnica del guess and check. El guess and check. Útil para los exámenes con opciones en las respuestas. Guess and check. ¿Qué significa eso? Es suponer y probar. O sea, no basta suponer, sino hay que probarlo. Entonces acá, por ejemplo, sospechamos de que este triángulo podría ser isósceles y X es igual a 4. ¿De acuerdo? Pero hay que estar seguros porque hay puntaje negativo, ¿no? Pero ya por lo menos tenemos la idea. Para que estos sean iguales, el triángulo tiene que ser isósceles. Y para que sea isósceles, bastará ver si estos ángulos son iguales. Entonces ahora el problema se reduce a averiguar, descubrir si esos ángulos son iguales. Entonces ya atacamos por ahí, pero ya sabemos a dónde queremos llegar. Muy bien, entonces decimos, por dato, hay una bisectriz, esta, teta, teta. ¿Listo? Miren, como me interesa este ángulo, ese ángulo por el teorema de la colita de ratón aplicado a este triángulo, ¿no es cierto? En ese triángulo celeste, por el teorema de la colita de ratón, este ángulo va a ser, voy a marcarlo así con una flechita, o sí creo que entra. Este ángulo va a ser alfa más teta. ¿Está bien? Miren, este ángulo es esta suma, alfa más teta. Entonces, ahora lo único que me falta es comprobar si esto también es alfa más teta.
Entonces, como esta es bisectriz, estos dos ángulos son iguales. Todo este ángulo lo puedo calcular por el teorema de la colita de ratón en el triángulo ABC. Voy a resaltarlo, miren. En el triángulo verde, todo este ángulo, voy a ponerlo con una flechita, todo ese ángulo vale 2 alfa más 2 teta. Ponemos acá 2 alfa más 2 teta. Y como esta es la bisectriz, estos ángulos iguales miden la mitad de esto, o sea, alfa más teta. Marco este de acá, alfa más teta. Conclusión, el triángulo es isósceles, triángulo amarillo DEC es isósceles, porque tiene dos ángulos iguales, alfa más teta, y el otro también alfa más teta. Por lo tanto, tal como lo habíamos supuesto al principio, x es igual a 4. Ahí tienen la solución. La figura se explica por sí sola. Ya ahí ven de dónde sale el alfa más teta, el 2 alfa más 2 teta, aplicando los teoremas respectivos. Se lo pongo por acá, por si acaso. Por ejemplo, en este triángulo, si este es 2 alfa y esto es 2 teta, este ángulo será 2 alfa más 2 teta. Eso es lo que hemos aplicado en el triángulo verde. ¿Ya? Ahí a manera de ejemplo. Igualito para el triángulo celeste, ¿no? Alfa más teta. Muy bien. Estamos bien con el tiempo, 10:42. Prosigamos con el problema 4. Profesor, Sí, disculpe la interrupción. adelante. Un alumno me pregunta, ¿cómo Sí. sabe que no puede ser C menos A para aplicar la fórmula en el problema 2, dice? Ah, ¿por qué no puedo aplicar ese? Porque podría pensarlo, ¿no? En el Lo- problema 2, dice. en el Disculpe que problema 2, sí. sí, C menos A, dice. ¿Por qué no puede ser C menos A? ¿Por qué no puede ser menos A? Ya, no puede ser C menos A porque en el gráfico el ángulo A ha sido dibujado más grande que el ángulo C. Si lo hubiera dibujado el triángulo así, con este ángulo mayor a este, sí hubiera podido utilizar C menos A. Pero la solución va a ser igualita. No hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver, además, dice acá en el 2, ¿no es cierto? Aquí miren, el ángulo A lo he dibujado más grande que el ángulo C. Es por eso que la bisectriz sale por acá y la altura sale por acá. Si el triángulo lo hubiera dibujado así, con el ángulo C más grande que el ángulo A, la bisectriz hubiera estado por acá y la perpendicular por acá. Pero igualito se iba a cumplir. No había ningún problema. Se trazaba la altura, este ángulo de 14 grados y este va a ser también de 14 porque son ángulos de lados perpendiculares. O sea, se cumple igual. ¿Ya? ¿Por qué lo he hecho así? Porque el ángulo A, repito, lo he dibujado más grande que el ángulo C. Nada más que por eso. O sea, no hay ningún problema. Si el ángulo C lo dibuja más grande, entonces aquí será C menos A. Y va a salir la misma respuesta. ¿Ya? ¿Está bien? No hay ningún problema. Y eso es para Jordi. Jordi, ¿está claro? Todo depende del gráfico nada más. ¿Ya? Yo puse a menos C28 porque el ángulo A lo dibujé más grande. Ok, seguimos. Problema número 4. El problema 4, como observarán, es parecido al problema 1, progresión aritmética. Así que se los voy a dejar como ejercicio para ustedes. El problema 4, la respuesta es 120. Similar al problema 1. Seguimos. Problema número 5. Vamos a ver. Dice, en un triángulo ABC,
se traza la cebiana AM. Vamos a trazar ahí la cebiana AM. Ahí está. Y en el triángulo ABM, o sea, en este triángulo, se traza la mediana BL de ese triángulo. O sea, esto tiene que ser el punto medio. Entonces trazamos acá. Punto medio de la mediana. Ahí está, una rayita, una rayita. Seguimos leyendo. La prolongación de CL, interseca en T a AB. Entonces voy a trazar esa recta. La prolongación de CL interseca en T. Luego acá nos dicen que BL es igual a LM igual a MC. BL igual a LM, o sea, queda con una rayita igual a MC. Una rayita. Entonces miren la cantidad de segmentos iguales que hay. De manera que hay triángulos isósceles ahí por aplicar. Y luego nos dicen de que BT es igual a TL. BT igual a TL. Ahí está. Otro par de segmentos iguales, otro triángulo isósceles por aplicar. Y nos piden calcular el ángulo TLB. TLB es este ángulo X. Ahí está. Lo voy a poner así para tener más espacio. Acá voy a poner X y el arquito acá. ¿Ya? Ese es el ángulo X que nos piden calcular. Muy bien. Entonces, nuevamente, tenemos que, ya estamos en el paso de conectar los datos y la incógnita con la teoría. Tenemos que ver X, por lo tanto, X tiene este extremo. De ese punto rojo, uno de los lados de X termina acá y el otro termina acá. Entonces, ese es el primer triángulo clave. Obviamente, ese triángulo es isósceles. Por lo tanto, tiene ángulos iguales, XX. ¿Se dan cuenta? Ahí tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. A este ángulo también lo voy a llamar X. Voy a anotarlo acá. En un examen no se anota, sino acá como estamos explicando paso a paso, lo voy a anotar. El triángulo BTL es isósceles XX. Muy bien. Segundo paso. Aquí habría mucho si me doy cuenta de que hay un circuncentro escondido, para lo cual la teoría es muy fuerte. Miren por acá. En ese triángulo rectángulo, el circuncentro está en el punto medio de la hipotenusa. Esto es radio y esto también es radio. Ese radio lo voy a trazar. Esto también son tres rayitas. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen un triángulo que todavía no saben qué es rectángulo, pero saben de que estos tres segmentos son iguales? ¿No es cierto? Entonces pueden afirmar que el triángulo es rectángulo. Eso es lo que vamos a aplicar en este problema. Se los voy a poner por aquí, miren. Cuando en un triángulo no saben qué es rectángulo, pero saben de que estos tres segmentos son iguales, pueden afirmar de que este punto es el circuncentro. Por lo tanto, el triángulo va a ser un triángulo rectángulo, porque eso se cumple cuando el triángulo es rectángulo. ¿Ya? Entonces, vamos al problema para afirmar de que el ángulo
ese ángulo mide 90 grados. Entonces decimos acá, paso 2, como L es el circuncentro del triángulo ABM y esos tres segmentos son iguales, entonces todo el ángulo B, el ángulo ABM, valdrá 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, observando el X, lo tengo por acá y lo tengo por acá. Este está mejor posicionado, porque aquí ya tendría una ecuación. X más este ángulo es 90 grados. Entonces ahora la clave es este ángulo. Pero como este lado es igual a este, se forman un isósceles, esos ángulos iguales. Como este triángulo es isósceles, este ángulo es la suma de estos dos. Por lo tanto, acá hay una cadena de deducciones. Si a este lo llamo alfa, este va a ser alfa, por colita de ratón, 2 alfa, y por isósceles, ya que este es isósceles, el 2 alfa también pasa para acá. Ahí está, 2 alfa. Ahora tenemos que ver algo más para X, miren. Lo voy a resaltar en el triángulo que me interesa. Miren este triángulo. A ese triángulo le vamos a aplicar el teorema de la colita de ratón. A ver en el chat si me responden. En ese triángulo celeste, X, ¿cuánto vale en función de alfa? Quiero verlos en el chat. A ver, a Jordi, Barriento, Vanessa, Etna. 3 alfa, muy bien, muy bien. A Bruno ha contestado bien. Ya todos están excelentes, me gusta eso. Me alegro mucho. Entonces, este ángulo es 3 alfa. Por lo tanto, este también es 3 alfa. Entonces vamos a decir acá, acortando los pasos, porque hay pasos gráficos, ¿no? Podemos decir de que X es 3 alfa. Y alfa lo calculo porque 3 alfa más 2 alfa, 5 alfa es 90. 3 alfa más 2 alfa es 90. De aquí alfa es 18. Y lo reemplazo en 3, 54. Ahí tienen una solución para este problema. ¿Ah? O sea, hay varios isósceles ahí, ¿no? Este fue el isósceles donde estaba XX. Y después los otros dos isósceles que no los voy a marcar porque ustedes se dan cuenta en el gráfico, ¿no? O sea, alfa más alfa, 2 alfa, 2 alfa igual a 2 alfa. Y este es alfa más 2 alfa, 3 alfa. ¿Ah? Ahí está. Muy bien. Continuamos con el problema número 6. El problema 6 es uno de los más fuertes acá de la guía, así que voy a hacer primero el 7, que es bien parecido, y después les hago el 6. ¿Ya? El 7 es bien parecido, pero más cortito, pero la técnica casi es la misma. Dice el problema número 7. En un triángulo ABC, en realidad deberían darle el triángulo para que ustedes, porque generalmente uno el triángulo lo dibuja así, pero para que este problema se pueda resolver y hacer el gráfico bien hay que leer todos estos datos previos. Entonces, puede ser que ya lo he hecho la figura así pensando en los datos que vienen a continuación. Entonces, dice, en el triángulo ABC se traza la bisectriz interior BD. Más o menos por aquí, que determine ángulos iguales. BD. ¿De acuerdo? Esa bisectriz. Este ángulo es igual a ese ángulo. Tal que AB vale 6. Es esto, lo marco, 6. Y acá hay una relación de ángulos. El ángulo BAC es 2 teta. Y de acá
simplifico el 2, el ADB vale teta. ADB es este ángulo, teta. ¿Ya? Por eso es que le he dado esa forma. Por eso es que este ángulo lo he dibujado el doble de este. Si el triángulo ABC lo dibujaba así, como que la bisectriz ya no iba a salir bajo ese concepto de que este ángulo es el doble de este, ¿no? Entonces, por eso el gráfico le da esa forma. Luego nos dicen que BC vale 9. BC es esto de acá, 9. ¿Listo? Y nos piden calcular CD. CD es X. En eso consiste este problema. Muy bien. Entonces, analizando X, nos damos cuenta que un extremo está acá, el otro extremo está acá. Del extremo C parte el dato 9. Entonces, como que este punto es importante para X. Ahora, estos ángulos son iguales por dato de la bisectriz, alfa, alfa. Entonces, acá hay una técnica de la bisectriz que se las voy a mencionar. Se las voy a mencionar aquí. En la teoría, a ver, no la tenemos por acá, no está, pero acá está. Miren, técnica del isósceles. Cuando ustedes tienen un triángulo isósceles, la bisectriz también es altura. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen una figura así y tienen esta bisectriz? Si ustedes trazan la perpendicular, el triángulo que se forma va a ser isósceles. Ese detalle tan simple de trazar la perpendicular es muy útil para el problema 7 que estamos viendo y para el problema 6 que es un poco más difícil. Pero eso es lo que vamos a aplicar, ¿se dan cuenta? Si solamente tienen la bisectriz, si trazan la perpendicular, automáticamente se forma isósceles. Entonces vamos a aplicar eso acá. Lo voy a poner. Sí, creo que lo puedo hacer en el gráfico. No hay muchos elementos distractores. Miren, acá trazo la perpendicular. ¿Está bien? Entonces se forma un triángulo isósceles. Se puede afirmar que esto de acá es igual a esto. ¿Está bien? Por la perpendicular que hemos trazado. Esto será 6. Este punto lo voy a llamar E. Entonces decimos paso 1, construcción, muy importante. AE perpendicular a la bisectriz. Entonces, en el triángulo isósceles formado, el segmento celeste BE también vale 6. ¿Está bien? Muy bien. Noten que ese 6 llega hasta aquí. Noten de que el total es 9. Me queda un pedazo, este segmento, miren. Entonces ahí viene la técnica guess and check. Podría ser sospecho que este segmento es igual a este. ¿De acuerdo? O sea que esto sea X, sospecho, ¿no? Tengo que comprobarlo. Entonces digo, para que esos sean iguales, deberían formar un triángulo isósceles. Entonces, ataco por ahí. Es como una partida de ajedrez. Ataco por ahí. Con la esperanza de que este ángulo sea igual a este. Entonces, miren cómo voy a atacar esto. Así como 6 es igual a 6, este segmento es igual a este. Entonces, yo puedo afirmar de que el ángulo 2θ va a ser igual a este ángulo, 2θ. Además
En el triángulo isósceles, lo voy a resaltar en verde, aquí. En ese triángulo isósceles, yo puedo afirmar que esto también es teta. Entonces, ¿qué está pasando? Que esto es 2 teta y esto es 2 teta. Si esos ángulos son iguales, estos tienen que ser iguales. ¿Ah? Esos tienen que ser iguales, van a dar 180 menos 2 teta cada uno. ¿Ya? Entonces, ahí está la clave de este problema. Este ángulo naranja es igual a todo este ángulo naranja, por lo tanto, los suplementos tendrán que ser iguales. Este ángulo de 2 rayas será igual a este ángulo de 2 rayas. Y esto será X, y de ahí sale, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir acá, paso 2, hemos deducido que el triángulo DCE es isósceles porque tiene 2 ángulos iguales, por lo tanto, tiene 2 lados iguales, y 6 más X es 9. De aquí X es 3. Ahí está resuelto el problema. O sea, la clave era descubrir que ese triángulo amarillo es isósceles. ¿Ya? Ahí tienen la solución del problema. Ok, en la próxima hora ya hacemos el problema 6. Adelante, Hugo. Gracias, profesor. Chicos, nos vemos en unos Ah, minutos. Julio, perdón, Julio, sí. Sí, profesor, no Adelante. se preocupe. Disculpe, sí.